Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. A la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a la auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Pues en resumen, compañeros, dos notas. Voy a tomarlas de forma que fueron los que cabecearon más fuerte. Dice, desfondan a Morena en Coahuila. Dice, según el conteo rápido del INE, el tricolor Manolo Jiménez de la alianza PRI-PAN-PRD se perfila como el ganador con una ventaja de 36.2 puntos sobre el segundo lugar. Más de 36 puntos de ventaja. El segundo lugar fue Morena con Armando Guadiana. El priista relevará al priista Miguel Riquelme y se convertirá en Coahuila en el único estado gobernado por 100 años por el tricolor. Se proyecta para recibir hasta un 58.1% de los votos. La división de la 4T les pasó factura. Guadiana recibió el 21.9%, Ricardo Mejía del PT 14.4% y Lenin Pérez del Partido Verde 6.4%. Así el tema de Coahuila. Y sobre el Estado de México dice, descalabra 4T, alianza y gana en el Estado de México. Descalabra. Morena y sus aliados descalabraron a Va por México, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza con un amplio triunfo de Delfina Gómez. La morenista obtuvo el 54.2% de la votación contra el 45.2% de la alianza de Alejandra del Moral. La abstención fue del 50%, hubo mucha abstención en el Estado de México. Por primera vez sale el PRI del Estado de México, por primera vez llega una mujer al Estado de México y ahora sí que en segunda oportunidad, con muchos comentarios. Reparto de culpas de los priistas también, que culpan a Alfredo del Mazo. Hay quienes culpan pues que no eligieron a la mejor candidata desde un inicio. Sin embargo, ayer pues tuvo un papel decoroso, me parece, Alejandra del Moral, hasta el final, Javier, hasta el momento incluso de aceptar su derrota públicamente. Mira, vamos contigo. Este es un par de crónicas muy anunciadas. Yo creo que casi todos los mexicanos teníamos ya la percepción de quién iban a salir triunfadores en estos estados de la República. Lo que no podíamos saber es el porcentaje y el número de votos a favor o en contra. Y en el caso de Coahuila, pues está muy cantado de que el PRI iba a mantener su coto de poder, porque incluso con Guadiana, pues no levantaba, todas las encuestas y lo establecieron, pero lo que no sabíamos es el porcentaje la diferencia tan alta que se tuvo. En el Estado de México, en un principio, efectivamente, del Moral se decía que no había sido la mejor candidata, pero habrá que decirlo, hizo muy buena campaña. Y bueno, pues también Delfina. Sus partidos hicieron lo propio, fueron campañas bastante fuertes, pero lo que sí llama la atención que parecía ser que había una mayor motivación en el Estado de México y que pues iba a haber una votación muy abultada. Es cierto que va a la cabeza con más de 3 millones de votos, pero si vemos el porcentaje de ciudadanos que participaron, difícilmente va a llegar a un 50%. Entonces sí habrá que analizar qué sucedió, a pesar de esta contienda que al final se puso interesante y que algunos sentían de que pudiera haber estado mucho más cerrado. Son un porcentaje de un 8%, más o menos de diferencia entre una y otra. Pero bueno, algo sucedió. ¿Qué está sucediendo en este país que no aumenta el número de participantes en las elecciones? A pesar de todo lo que se dice, de todas las promociones que se hacen por parte de tanto de Morena y el gobierno federal y por parte de esta alianza que se formó, pues se esperaba que hubiera un mayor número de ciudadanos que acudieran a las urnas y definieran. Pero bueno, algo está sucediendo, pero el PRI no, y el PRI no puede decirse que le fue tan mal. Haber obtenido más de 2.700.000 votos no son nada malos contra poco más de 3 millones de votos. Entonces la situación no está así como decir, pues es cierto, pasaron sobre de ellos, los arrasaron en el Estado de México, son más de 600
1000 votos de diferencia en esos momentos, y era, bueno, pues uno de los últimos reductos que tenía el PRI por cientos de años, donde, bueno, pues siempre habían mantenido que fueran varones. Hoy llega la primera mujer, que en su segundo intento, recordar que la primera también dio la pelea Delfina, pero en Coahuila sí, algo pasó ahí, o dejaron solo, o ya había una negociación previa para que el PRI siguiera. Pues y hoy hay reclamos para el gobernador del Estado de México. Hay quien dice que pues a cambio de qué embajada entregó el Estado. Así lo jaloneos, efectivamente. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, aparte de esta situación de la embajada y todo eso, como el saldo de lo que vimos por un lado en el Estado de México es que la oposición, o en este caso el PRI y la alianza, PAN, PRD, no han logrado articular un discurso en el cual hagan que la ciudadanía vaya a las urnas. ¿Por qué? Porque esta candidatura, la de Alejandra Moral, sí fue una candidatura de choque. Sí, cuestionó a Delfín y todo, pastas, pero no han logrado brincar esa parte de llevar a la gente. O sea, de hacer que clase media, la gente que está desesperanzada, vuelva o se volque a las urnas, ¿no? Entonces, ese es el gran pendiente, o esa es una de las lecciones que hay por parte de la oposición, que pudiera tomar la oposición, es la apatía. El que no han sabido generar un discurso para frenar la apatía, para revertir la apatía ciudadana. Y por otro lado, tienes la elección con mucho dinero. Uh-huh. Entonces, esa combinación de dinero, control, y por el otro lado, la apatía, te genera que Morena el 2024 va a ganar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los partidos de oposición se están yendo con las viejas formas partidistas. Fulano, Krill, o sea, las mismas caras, las caras que perdieron en el 18. Entonces, 5 años después, 5 gritos después, tienes a López Obrador con un gasto electoral fuertísimo, con el ejército en la mano, con el control territorial con la Guardia Nacional muy fuerte, con Morena en un puño. Entonces, y tú le vas a jugar con las mismas reglas del 18, con el mismo discurso del 18 y echándole a López Obrador cuando ha consolidado una base electoral muy fuerte. Entonces, vas a jugar, vas a dar vuelta en el desierto, o sea, vas a jugar igual. Entonces, están jugando igual y yo creo que van a ir y se van a estrellar y van a generar una situación de que vamos a ganar y ya le cerramos, pero no, o sea, es lo que se vio en el Estado de México. O sea, y Reforma cerró, ¿no? Diciendo 10 puntos, cerró con 8 y feria, 8 y feria ganó Delfina. Más o menos es el error estándar. Entonces, sí le precisó muy bien Reforma. Nos vamos a Coahuila, como dice Javier, era una crónica de una victoria anunciada. Dijera Pancho, don Pancho Metralla ahí de volada salió y no, sí, perdimos y todo. Entonces, denunciaron cuestiones de operación electoral y todo, pero ahí sí se vio que Coahuila sí ha hecho su trabajo, o hicieron su trabajo, y generaron una isla. Buena materia de salud, buena materia de seguridad, han generado un discurso muy, muy, muy llegador, muy de base, y ahí no ha entrado Morena. Morena llegó al 24 contra 50 y tantos del PRI, de la alianza. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora con este bastión del grupo Atlacomulco llega el grupo Texcoco, pues estás viendo que el PRI va a empezar a tener que recomposicionarse y generar una sola fuerza política con estos partidos de la alianza. Al final, para allá van. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, no es que la oposición no solo no encuentre oferta nueva, rostros nuevos. Tampoco no es que la oposición no tenga la narrativa o el discurso que motive a las masas, no. ¿Qué ocurrió en la elección presidencial del 2018? Hubo a tal grado un nivel de hartazgo por el cierre de una de las administraciones federales más corruptas y cínicas
que se tenga memoria en México, con Peña Nieto, su pareja La Gaviota, sus amigotes, sus empresarios, cómplices, etcétera, pues que la gente dijo, bueno, volteó, dijo, no nos queda más que una sola opción. Volteó, vio, no a Morena, vio a AMLO. A López Obrador. Y dijo, sí, por aquí les duele, pues vámonos por ahí. ¿Y cómo se votó el 2018? En chorrera. Es decir, en candidatos que nadie conocía, etcétera, etcétera. Muchos salieron de una tómbola y ahí se concretó y se aterrizó un atargo histórico que pues ya efectivamente no solamente el país había cambiado, la gente ya no hallaba para dónde voltear en medio de la otra mafia del poder, no la que señalaba el presidente López Obrador, la mafia del poder partidista, la partidocracia, que siguen jugando como mafiosos ahora al lado de Morena, y así van a continuar. Entonces, ¿por qué, a pesar de los pesares? Porque hay que decirlo que el presidente López Obrador, como todos los ejecutivos federales, es un hombre de claroscuros. Ya sabemos cuáles han sido las fallas, cuáles han sido los excesos, cuáles han sido las coberturas de impunidad. Mas, sin embargo, en las generaciones quedó tan marcado el daño que le hizo en los últimos sexenios el PRI y el PAN, que la gente dice, no, todavía no nos late, no regresarle el poder total a quienes tanto daño nos hicieron. No es la narrativa, es el recuerdo reciente de los hechos, y por lo tanto creo que a pesar de los pesares en los claroscuros, pues el presidente López Obrador tiene en un puño no únicamente los controles del poder en México, tienen un puño a su partido, a su marca. Por eso, cuando al principio de su sexenio ahí se andaban dando con todo al interior de Morena por a ver si quedaba la señora Luján o quedaba Mario Delgado, Porfirio, les lanzó una advertencia desde Palacio Nacional: o se ponen en paz y acatan la línea, o yo hago una pausa, como dijo la que te conté, y me alejo y me retiro de Morena. Ahí entraron en pánico. ¿Por qué? Porque desde antes de que llegara a la presidencia AMLO, muchos han vivido de participar en sus campañas para obtener desde jugosas plurinominales, una que otra alcaldía y diputación federal, etcétera. Entonces, creo que efectivamente lo de Coahuila pues fue una crónica ya muy anunciada, pero lo del Estado de México estaba más cantado. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que cuando un gobernador entrega la plaza, es cosa nada más que no se mueva, ¿no? Y estar esperando después la llamada para ver a qué embajada lo mandan. Pero en el caso del Estado de México había dos ingredientes. El jefe político de Alfredo del Mazo, pues es su primo que está en España refugiado, Enrique Peña Nieto, el licenciado Peña. Por lo tanto, cualquier cosa que ocurriera en el Estado de México en contra de los intereses de Morena, pues entonces iban sobre el expresidente, que tiene todavía muy frescos los expedientes, y también pues ni se diga sobre Alfredo del Mazo. Por lo tanto, este abstencionismo que hubo en el Estado de México fue muy obvio. ¿Por qué? Porque cuando hay elecciones del PRI y gobierna el PRI, pues ya sabemos cómo es la facilitación, le llaman ahora, para llevar a la gente a votar. Digo, nada es para siempre. Algún día en Coahuila va a perder el PRI. Bueno, en el caso de Morena, nada es para siempre. Hay que recordar que en la elección intermedia del 2021, sorpresivamente pierde 9 alcaldías en la Ciudad de México. Así es. Saludos a Marta Castro, a Martín Enrique Pérez Valdés, manda saludos a la mesa, a Rocío Carranza Valdés, a todo el equipo también manda saludos, Chachis Flores, Patricia Leal Figueroa, Lucero Legaspi, muchas gracias, a Francisco Treviño, a Martín Armenta Gil, también a Patricia Duarte, a Rudy Martínez. Saludos a los 4, dice Juan Ulip Guerra. Saludos, Juan. Saludos, gracias. Desde el ombligo de Pancho Arismendi en el Fuerte, dice. Ana Luisa Martínez, Dones, saludos. Gonzalo Mosqueda, saludos también. Emilia Valenzuela, Cristian Iván, excelente semana también. José Roberto Espinosa, saludos a la mesa, dice Mario Quirós, y Rubén Ríos también igual, lo mejor, dice en este inicio de semana. Pues así las opiniones. No hubo sorpresas, Javier. El tema es qué tanto
puede ser una lectura de lo que va a ocurrir el año próximo, lo que ocurrió en el Estado de México y en Coahuila? Bueno, la lectura que se tiene que a estos momentos, si nos atenemos a qué está sucediendo, pues no vemos que Morena pudiera tener problemas para ganar la presidencia de la República, con cualquiera de sus corcholatas que tenga. El problema es que lo que no vemos es una oposición organizada, definida, con una estrategia, con un candidato que logre motivar y con un discurso que logre levantar las simpatías, sobre todo de aquellos que no simpatizan con López Obrador o que no simpatizan con Morena, aquellos que el presidente los ha convertido en sus enemigos gratuitos. Sí lo vemos en las redes sociales cuestionando duramente, pero el problema es que eso no se traduce en los votos. Y lo estamos viendo en el Estado de México, que parecía ser, porque se decía que había un movimiento de priistas desde abajo, que ellos iban a defender al voto y que iban a defender su Estado. Bueno, posiblemente que fueron todos los votos y el resto de los ciudadanos con quién simpatizaban o no querían ni al PRI, no querían ni a Morena. Entonces esto sí debe preocuparlo, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Bueno, hasta ahorita lo vemos es que pues Morena posiblemente va a ganar nuevamente la presidencia de la República. No sabemos si va a tener el control de las dos cámaras, porque esa es la intención de tener la mayoría la oposición, pero no sabemos que la oposición, cuál va a ser la estrategia. No se ve estrategia, no se ve que tengan perfilado uno o dos aspirantes de ahí pueda salir. Todos los que se están moviendo pues son gente muy conocida, algunos impresentables o no deseables. Entonces todo esto lo que se ve es que la oposición pues como que ya no sabe qué hacer, ni a quién va a postular, ni cómo va a tratar de disputarle el poder. No se ve fácil para la oposición. Pero también se dice que hay todo un movimiento de algunos ciudadanos de estar motivando a la gente de que participe. Pues sí, pero la gente tendría que seguir a alguien. Empresarios incluso, ¿no? ¿A quién va a seguir? Si al momento, oye, no, mi voto no es para Morena, entonces ¿para quién va a ser? El problema es que la gente se queda en su casa. Pues no hay más opciones, yo no voto, y bueno, pues esto va a favorecer sin duda a Morena. Dice, bueno, saludos a Miguel Ángel Blanquet, dice, muchas gracias Miguel en Los Mochis, dice que nos sigue desde el 2007, muchas gracias Miguel. Gracias. Ingeniero Ramiro Zavala, fuerte abrazo. José Carlos López dice, ¿tienen el porcentaje de abstención de las últimas 2-3 elecciones del Estado de México? No, déjenme lo busco, pero hoy sí fue muy elevado. Sí. José Enrique Limón Moreno, buenos días, dice, feliz semana. José Enrique dice, Limón, si al PRI tardaron 80 años en sacarlo, a Morena en 6 años se va, dice. Pues así las opiniones. Milton, tus conclusiones. Sorprende un dato, por ejemplo, en Coahuila tuvo en revocación de mandato 354,000 votos más o menos de que sigue el presidente, y ahorita debe de andar la votación de Guadiana como en 160, 180,000 votos, o sea, bajó. En el Estado de México la revocación de mandato en el 2022 fue de 1,750,000 votos para que siguiera el presidente, y lo duplicó, a un año lo duplicó, son 3,200,000, 3,300,000, casi lo duplicó. Entonces estamos hablando que hubo una eficaz operación electoral ahí en Estado de México. En Estado de México. Entonces volvemos a esa parte, o sea, lo que se vio ayer, si lo pasamos en la parte de Estado de México, que es el 13% del listado nominal del país, estamos viendo que Morena ya tiene lo que decía Francisco el viernes o jueves, los macollos electorales, o sea, los grandes bolsones electorales que son Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, o sea, son los grandes, salvo Jalisco, que también Jalisco es de Movimiento Ciudadano. Todos esos, con esos estados, si los trabajas como trabajaste el Estado de México, ya no, te suelta los demás, con esos ganas. ¿Por qué? Porque ahí está la mayor densidad electoral. Entonces el presidente, que le sabe muy bien a esto, ¿cómo salió hoy? Ni piensen que yo voy a usar el dedazo, ¿no? Para el 2024, ni que voy a inclinar la balanza, ¿no? O sea, es un mensaje a la base política de Morena, decir, hey, síganle, o sea, vamos bien. Entonces, lo que se está viendo,
Y Francisco lo dice, o sea, yo decía de la narrativa, pero aparte que esa narrativa, todavía hay un coraje con el pasado. Y un coraje con el pasado, el cual el presidente lo está recordando todos los días. Y dijera Javier, hace bien, para eso es el poder. Entonces, está trabajando esa parte el presidente muy, muy bien. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en la campaña, desde las mañaneras o en la tierra. Y él no va a estar en la boleta, pero va a estar en la campaña. Y va a estar diciendo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar en el ambiente que no estamos viendo? Que él sí sabe, por lo que está cerrando todas las pinzas. ¿Para qué? Para asegurar el gane y para poner a quien deba de continuar esta parte del discurso de la transformación. Por lo pronto, en el Estado de México, quien operó y quien ayudó a ganar fue la vecina, la que va a ser vecina hoy de doña Delfina, que es la doctora Sheinbaum, que ella es la que estuvo operando. Entonces, haga de cuenta que es palomita para esa corcholata, para Claudio, sí. Pues así, a propósito del futurismo, del 2024. Francisco, tu conclusión. Sí, mira, y la verdad ya para la llamada oposición, pues ya es demasiado tarde el tratar de buscar un candidato ciudadano. Va a quedar entre ellos, entre rostros ya muy conocidos, como dicen ustedes, algunos pues ya muy indeseables, muy quemados. Y bueno, ¿por qué hablamos de que de un gobernador en el poder depende muchas veces el resultado electoral? Claro. Porque así ha sido casi siempre, ¿no? Casi siempre. Por ejemplo, hubo una época aquí en Sinaloa, un gobernador del PRI, que un día llegaron 2 militantes distinguidos, y uno de ellos era presidente de un partido de oposición, a decirle, oye, ahí te encargamos, gobernador, en la elección que viene, si nos puedes ayudar con un poco más de votos a nuestra buchaca, para que nivelar un poco a la competencia, ¿no? Y está bien, les dijo el gobernador, y aparte le pidieron una pichuelita y ya salieron con un buen dinerito. Eso sí, en cuanto bajaron del elevador privado y se toparon con 3, 4 periodistas, a echarle chingazo al gobernador en funciones. O sea, que porque así eran las cosas. Claro, el gobernante se enojó y los metió a la congeladora, pero ya lo del agua al agua ya iban cargados. Después hubo un proceso interno para seleccionar presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Me parece que era entre Roberto Madrazo y la Paredes, la senadora Paredes. Sí, la Paredes. Bueno, uno de ellos dos igual vino a tocar aquí las puertas del mismo gobernador prácticamente, y le dijo, mira, Juan, perdón, yo sé que voy a perder, pero que no sea con mucho, ¿no? Porque había tal control, como quizás lo hay ahora, que hasta muchas veces al terminar un proceso electoral decían, se nos pasó la mano. Bueno, entonces por eso el presidente, fíjense bien, amor con amor se paga, y ha pagado, pero qué exhibida le ha pegado a aquellos gobernadores que, siendo del PRI, perdieron la gente de su marca la gubernatura y son premiados con embajadores. Por eso ahora ya se hizo viral de que el PRI al final del sexenio de López Obrador tiene más embajadores que gobernadores. Ahí está la exhibida. Si dentro de unos pocos meses vemos que Alfredo del Mazo acepta una embajada, así sea en Tumbuctú, por allá, o en el Fiji, entonces la exhibida continúa. Entonces está muy plano, es decir, de una manera u otra, el PRI no se ha ido como tal. Los usos y costumbres siguen, es decir, claro, como en la anécdota del queso, el queso sigue llegando donde mismo, pero ya manda a otra persona. Así es. Vamos a tu comentario final, Javier, 30 segundos. Sí, bueno, pues hoy lo vivido ayer es lo que se piensa que puede venir para el 2024. Yo creo que hoy la disputa es solamente conocer quién van a ser los candidatos. Tanto en Morena como si va el grupo opositor juntos,
¿quién van a ser los candidatos? Porque ahorita ya les lleva una ventaja enorme. Quien quiera que sea de las corcholatas lleva una ventaja sobre la oposición. La oposición todavía no tiene. Las corcholatas tienen más de un año paseándose, haciendo campaña política abiertamente. Y bueno, pues no hay autoridad más que ya les mandó a decir que ya no hagan el labor de proselitismo, pero ahí siguen haciendo proselitismo. Con todo. Así es, y la oposición pues todavía no definen quién pudiera ser su candidato, ni definen concretamente si van a ir juntos o no. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. 30 segundos, Milton. Bueno, otro de las grandes lecciones son los órganos electorales que hicieron muy bien su trabajo. Hubo cobertura, 99% más o menos de casillas instaladas. Y esa certidumbre pues es la que pues obviamente todo el mundo espera para el 2024. Por eso creo yo que le van a bajar tantito a esa parte de las reformas del INE o de cualquier órgano electoral. Y bueno, vamos a ver cómo se viene o qué hacen la oposición en estos momentos. Por lo pronto, pareciera que el mismo manual que hay a nivel nacional se está replicando en Sinaloa. O sea, no hay todavía un discurso que baje a los ciudadanos, a esa clase media o a esa gente que más o menos dice, bueno, pues yo no voy con Morena, pero no veo en la oposición quién me puede representar. Entonces, esa es la parte de la apatía. Entonces, por un lado, va a estar Morena con todo el dinero, con todo el control, y por el otro lado, esa cuestión apática y aparte el coraje del pasado, pues esa combinación va a hacer que obviamente Morena pues gane de calle el 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. 30 segundos, Francisco. Sí, mira, me mandó un dato el amigo David Sataray. Me dice que en la elección a gobernador del 2017 la participación que hubo para la elección de Alfredo del Mazo, del PRI, fue del 53.7%, o sea, más o menos similar, a pesar de todo el aparato que se manejaba en aquel tiempo por parte de Peña Nieto, que era presidente, el licenciado Peña, perdón, y bueno, y como dijo en una de sus semaneras recientes el presidente López Obrador, a cada miembro del gabinete Peña Nieto le dijo, tú te vas a tal municipio. Obviamente los municipios donde había pues más macollo pues de votantes. Es decir, esto no ha cambiado, ¿no? Los controles siguen en otra marca y en otro lado, pero seguimos igual. Entonces, por lo tanto, a la hora de votar, pues mucha gente dice, ¿para qué salgo? Como dijo el filósofo de Culiacancito, sí, ya está todo arreglado. Y dicen que aquel se va a ir a comer salchichas o pizzas, dice Milton Rojo, que son... ¿Italia o Alemania? Por eso, pues, así lo pusiste en tu columna. Sí, Italia o Alemania. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Lo dejamos con ¿Qué Vibra? El show del Mariconcho en Grupo Vibra Radio. En nuestras plataformas digitales viene la semanera del gobernador Rubén Rochamoya. Está ausente, la encabeza, no se ha informado por qué, seguramente se va a informar ahí. El secretario general de gobierno y coordinador de gabinete, Enrique Insunza Cázares. Lo que sí es que acaba de subir un tuit del gobernador, llamó la atención, felicitando a la dirigente del PRI Sinaloa, Paola Gárate, y al secretario general Bernard Antelo, y dice: el respeto y la institucionalidad es la postura de mi gobierno ante los partidos políticos, por encima de cualquier divergencia natural propia de la pluralidad política. Expreso mi felicitación a la nueva dirigencia del PRI Sinaloa. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.